La génesis viene de una idea, de un proyecto elaborado por Oriet Sandoval, que es la directora de un sello editorial que se llama Obske Editores. Y la idea de ella era crear una colección de lo que en principio llamaba geopoética. Y entonces presentó un proyecto y solicitó a algunos autores que a ella le parecía que se encuadraban dentro de su noción de geopoética y organizó una pequeña colección. En mi caso particular, yo preferí no reeditar un libro, sino que se hiciera una selección, digamos, de textos, y la selección fue a cargo de la propia Oriet, no la hice yo, digamos. El título del libro es Changuitad. Changuitad es un topónimo de un sector rural de la isla de Quinchao, cerca de Curaco de Vélez, que es el lugar donde yo viví mi infancia y adolescencia. El título tampoco me pertenece, digamos, también es una sugerencia de la propia editora y a mí me pareció que estaba muy bien, digamos, que además hacía sentido con su propio proyecto de geopoética. De modo que los poemas recogidos ahí son en realidad una selección y organización a partir de un lugar geográfico que resulta ser como muy originario, muy en que la imaginación poética aparece como situada de un modo muy originario en el sentido de ser una suerte de semilla de origen, como que de alguna manera toda la poesía viene de ahí, de ese lugar, que es una mezcla de lugar geográfico con lugar imaginario, fantástico, ficticio también, por supuesto, construido con la poesía. Tratar de mostrar algunas claves de este libro que de pronto puede parecer un poco hermético para muchas personas, y mi propósito en esto es instarlos a ustedes también a que intenten su propia lectura de estas páginas, porque la primera lectura es como muy evidente, de este niñito salido de Changuitad y recorriendo mundo, y caramba, qué mundo recorre, ¿no? Así como hay cuentos en la tierra de nunca jamás, este libro trata sobre una casa en la tierra de nunca jamás. Changuitad es un bello objeto, el libro mismo es un bello objeto, que trata de un espacio indescifrable, de una tierra de regreso sin retorno, de una Ítaca imposible, de una Ítaca que no logra ni logrará nunca ser Ítaca porque el héroe ha muerto. Recuerden que ya hace 7 siglos Dante puso a Ulises en el infierno a causa de su última búsqueda, su búsqueda de lo incógnito, la búsqueda de lo desconocido allá en este misterioso sur de las europeas antípodas, donde estaba el monte que daba acceso al purgatorio y más allá aún a los círculos del infierno. Justamente las referencias al héroe, a Odiseo, Ulises, el Politropos, el de las muchas mañas y a su universo, Ítaca, Tántalo, Héctor, Príamo, Penélope, Ulises, Argo, el perro fiel que no saluda a la muerte sino tras saludar por última vez a su amo, los lotófagos, los dispensadores de las flores del olvido, las sirenas con su canto vuelto lugar común, Circe, la diosa, Calipso, la ninfa, ambas enamoradas son el contrapunto perfecto para la ausencia del héroe. La poesía nace en la intersección del persistente recuerdo, de la inútil lotofagia y la constancia que Ítaca no existe y no existirá, porque quizás no somos dignos de ella, porque lo heroico nos ha abandonado. Se cuelan los poetas en el libro. El primado ya lo hemos expuesto, Homero. Algunos octosílabos que recuerdan a García Lorca, unos de los sílabos mistralianos, entre los más conocidos, todos en la conciencia plena del quehacer poético. Porque quiere ser el autor parte de esa corriente de poesía
que desde la lejana Grecia y los versículos bíblicos no ha parado de fluir en las venas de la historia, donde al final de cuentas lo que queda son las palabras sagradas del Vate. ¿Qué quedaría de Troya sin Homero? De los Medici sin Leonardo y Miguel Ángel, poesía de Iris y Retina, de Isabel sin Shakespeare. ¿Qué quedará de América sin Mistral, Vallejo y Neruda? El libro hermoso está constituido por 6 secciones. Cada una de estas, siendo diferente en forma y tema, constituye final y misteriosamente una unidad de un cuerpo único. Cuerpo que vendría a ser el ritmo. Una vez cuando era estudiante le pregunté al gran Eugenio Matus, gran maestro, que para descanso Eugenio, le pregunté qué era poesía. Me dijo, la verdad es que he estudiado mucho, he visto mucho, no lo sé. Quizás es ritmo. Entonces, cuerpo que vendría a ser el ritmo, la métrica, el signo en el papel, y el alma aquello que no puede verse, leerse, tocarse, que no está en ningún lugar, sino en el todo de la poesía. Cuando falta el cuerpo visible de lo poético, el alma poética es aún en la prosa. No puedo en este reducido espacio, ni quiero tomarme el tiempo de quién debe protagonizar estos momentos, analizar una a una las secciones de este cuerpo. Así Sergio Mansilla en prosa encubre poesía. Quevedo diría, no es menos poesía por no serlo. Bueno, no quiero analizar, como les decía, ninguna de las secciones de este cuerpo. Sería entonces muy superficial la taxonomía. Lo primero lo llamo los condenados de Changuitad. En Remen Boteros, por ejemplo, en el poema, está también Sísifo, ¿no? Este hombre condenado por la eternidad a subir la piedra hasta arriba del monte, y esta piedra se desliza y vuelve a caer para volver a subir. Destaco al pasar la mujer que hablaba con el aire, Diapasón en las ramas, el inicio de los relatos que ya se habían iniciado con la mujer del poema anterior. Pater mío, este poema que, al igual que Laertes, el padre de Ulises, ¿no? Este padre cultiva también la tierra. En el segundo lo llamé la desgracia, la caída de Troya, la dictadura. Se califica aquí, creo, los 3 ámbitos del transcurrir del texto. La decadencia de Chiloé o la peste y sus agentes comerciales, la caída de Troya, curiosamente un tema también comercial. Los griegos atacaron Troya porque querían pasar hacia el Mar Negro, ¿no? Para hacer negocio con trigo, esclavos y oro que había allá. Y la dictadura, que si lo pensamos con frialdad, más allá de los crímenes, es como se dice en El Padrino, es only business. 1, Changuitad. 2, ese Chile tan lejano como 3, la era. La tercera parte la llamaría galería, los cuadros de una exposición de Sergei Mussorgsky. La cuarta, los poetas. Esta parte está dedicada a 2 maravillosos poetas, Carlos Trujillo y a Ernesto Cardenal. El quinto son mensajes del poeta. El sexto, postales por dentro, las pequeñas maravillas repentinas, hay pequeñas maravillas repentinas en toda esta parte. La obra de arte reclama ser descifrada. Oro por los ciegos y los sordos que nunca quieren descifrar nada, que quieren pasar por el mundo sin leer nada, en verdad. El equilibrio entre la obviedad y lo indescifrable es lo complejo. Porque lo indescifrable también es otra forma de tontería, tan tonta como la obvia tontera. La imposibilidad de la poesía está aquí, y la imposibilidad de no intentarla está en versos de este libro. Digo, la imposibilidad de descifrar la poesía y la imposibilidad de no intentar descifrar la poesía. Es como una condena. Postreras palabras. 1. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Si alguien no sabe el autor de este poema, que lo pregunte. No comente. Postreras palabras 2. Y estas son las postreras palabras de Changuitad.
Las últimas palabras del libro son estas. Solo escribiste algo que no tiene tal vez más sentido que el agua que corre hacia el mar. Pero nos dijo otro poeta, apellidado Manríquez, nuestras vidas son los ríos. Entonces la poesía no tiene tal vez más sentido que la vida. Y esto puede ser poco o puede serlo todo. Con ustedes, Sergio Mancilla. Regreso a casa. Amárrenme al mástil del silencio o a las cimbradas cuadernas de ciprés que resistirán el oleaje de la locura. Debo a Henry Miller este pensamiento. Soy un patriota de Changuitad y de Curaco de Vélez, Chiloé, donde me crié. El resto de Chile no existe para mí, excepto como idea o historia o literatura. En mis sueños regreso a esas comarcas de la isla de Quinchao, igual que un paranoico vuelve a sus obsesiones, porque lo que es inmutable es el dolor de la separación, y este dolor sigue vivo después de que el cuerpo es enterrado. El lector hallará este pasaje en palabras originales de Henry Miller, en su versión original en Primavera Negra, en el que Miller habla, por cierto, de 14 Words, Brooklyn. Escribir poesía es una añoranza permanente que resulta de la necesidad de sentirse en casa en cualquier lugar de este mundo en el que estemos. Lo que significa que escribir poesía es atestiguar que vivimos exiliados de la casa que nunca hemos tenido. Siempre camino a casa, pero la verdadera casa, como las manzanas de Tántalo, está ahí, al alcance de la mano y a la vez inalcanzable. Es un obsesivo diálogo con el campo húmedo de mi infancia, algo oscuro y rural que ciega como el resplandor de una explosión atómica. Siempre volveré a casa con todos mis bártulos y con todas mis incurables obsesiones el día en que no quede en mí ni una sola palabra. Y en la mudez absoluta no habrá distancia entre el decir y la imposibilidad de vivir lo que se dice. Debo llevar mi casa y mi tierra de infancia en lo más íntimo de mis venas. Debo ocultar en lejanías indescifrables mi espacio de lluvias surcado de barcos y relámpagos. Mi espacio fiel, mi guardián, que mantiene a raya los infiernos, protegiéndome de los falsos orgullos y de la soberbia de los que se sienten agraciados y felices. Este libro es una suerte de antología, una especie de antología que en realidad no la preparé yo, sino que la preparó la editora, Oriet Sandoval. La selección y las secciones son de su responsabilidad, no mía. He descubierto que los editores arman mejores libros que los autores. Así es. La mujer que hablaba con el aire. Pasamos incontables veces delante de la mujer que hablaba con el aire, porque el camino pasaba delante de su casa. La oíamos hablar a gritos contra el viento. Veíamos su cabellera plateada agitarse como un pequeño cometa extraviado. Se vestía con harapos, usaba medias de lana cruda y calzaba unos viejísimos zapatos de hombre.
Nosotros, niños entonces que volvíamos del colegio orillando la playa, evitábamos encontrarnos de frente con ella, aunque era inofensiva. Pero nos daba miedo su mirar sin mirada, su rostro seco y misterioso que después solíamos ver en pesadillas. Si al volver nosotros a casa ella andaba por el camino, nos escondíamos entre los arbustos o en medio de las quilas para oírla hablar en su lengua torpe como de borracho. Decía que los brujos se la querían llevar, que andaban rondando su casa día y noche, que no podía dormir porque los brujos corrían y saltaban sobre el techo de su casa y que andaban desenterrando a los muertos del cementerio para hacerse chalecos voladores con la piel del pecho de los muertos. 20 años después, he pasado por el mismo camino. Donde estuvo la casa de la mujer loca que hablaba con el aire, es ahora playa. Vi una escalera de cemento que permanecía muda entre las piedras y la arena. Cerré los ojos y pensé que 20 años es el tiempo de la juventud, de las carreras del jolgorio, de las risas y de los primeros grandes enamoramientos. Pensé en los ojos vacíos de esta mujer que solo veían apariciones fantasmales de brujos con cara de perros desenterradores de cadáveres. Grité también mis insultos al aire. Brujos, asesinos, quieren comerme vivo, malditos. La tierra inmutable oyó el grito, pero no quiso detenerse por un solitario más que aullaba mirando el cielo. Solo un par de pájaros volaron desde los arbustos más cercanos y se pararon un poco más lejos a cantar la misma canción de plata. Diapasón en las ramas. Los yucaos y las cotutas fabrican costuras entrecruzadas de relatos antiguos, cuentos que hablan de las venas del paraíso y de los olorosos tallos de la manzanilla y de la menta silvestre. Música para los ojos y oídos humanos, ciegos y sordos casi todos, corazones secos atacados por la niebla. Pero ahí están los muertos en profundos siglos, linaje de palabras y sombras que parecen gente, que hablan con voz de sal, de viento, de solitarias cortezas desprendidas de sus troncos. Solo guardar silencio apoyado en el cerco trenzado de mimbre, dejar los botes tranquilos, las redes, no mover los remos sobre el agua tranquila y escuchar. Todo viene, llega al umbral del lenguaje. Pequeñas chispas desde el filo de los cuchillos raspados en la piedra de asentar. Todo llega como sonidos cascabeleantes de hervores desde la olla ennegrecida por el hollín de la infancia, y los relatos comienzan con un prólogo escrito por el silencio del mar. Pater mío, ¿qué pensarás de mí entre las grosellas? O en el momento de enjugar los pesados bueyes de nuestro pasado, o cuando caminamos entre el monte sobre una alfombra hecha de las hojas muertas de los radales. ¿Qué pensarás de quien imaginaste sería la réplica perfecta de tu pasado y de tu presente, pero que en cambio se perdió en el bullicio de ciudades lejanas y se consagró al arte de escribir palabras de colores que nunca comprendiste? No te aflijas, porque todo esto se lo llevará un día el viento al lugar donde viven todas las cosas que hemos perdido. La radio toca una canción mexicana que tarareamos a coro, pero estamos separados por una distancia infranqueable y nuestras voces se pierden antes de que nos oigamos el uno al otro. No te aflijas,
que esta vez sacaré las papas del papal y las embolsaré antes de que termine el día, y no te preocupes tampoco por el forraje de los bueyes, ni por la cena del perro, ni por atizar el fuego mortecino en la vieja estufa de hierro. Alguien vendrá a cuidar lo que ya no existe, y podrás dormir tranquilo contemplando las golondrinas que vuelan sin detenerse sobre un mar de trigo maduro. Pasando de una isla a otra, de pronto se me perdió el mar. Y perdí entonces las aletas, las branquias que quizás tuve alguna vez. Las escamas se hicieron piel pálida como la luna. Un caballo corre pero no lleva jinete, un caballo blanco en la noche negra, un trueno y un relámpago en la noche negra y un galope muerto sobre las olas blancas. Llueve, llueve, la noche negra y la lluvia blanca, la luna negra y la noche blanca. Llueve, llueve, corre un caballo sin jinete por el aire lleno de agua, un caballo blanco entre pececillos negros en el viento pálido. Corre y llueve. Y la noche con poncho pardo cabalga sobre un caballo sin cabeza. Oh, la noche negra y la lluvia blanca. Oh, la blanca cabeza del jinete que cayó sobre el barro negro. ¿Dónde encontraremos la perdida alma del jinete muerto en el agua pálida? Ay, 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 qué lluvia más blanca en la noche negra. Toque de queda a las 6 p.m. En Achao, septiembre de 1973, cuando alrededor de las 5 p.m. se cierran los 3 únicos colegios, los comercios y las oficinas públicas, una multitud muda e invisible de niños muertos camina por las calles y callejuelas del pueblo aterrorizado. Llevan en la mano ramilletes de flores secas y entonan una canción infantil cuya melodía hace oscilar apenas los árboles de la plaza frente a la iglesia centenaria. Oh, qué silencio. El roce de un largo vestido que arrastra por el suelo se escucha a decenas de metros a la redonda. El aire es viscoso como el aceite. El mar está hirviendo en su caldero. La lluvia fina moja levemente la tierra. En el suelo apenas quedan huellas indescifrables de estos niños que vagan por el viento, en camino al cielo, vestidos con ropita nueva que les han regalado los ángeles. La vida. Esperamos a nuestros muertos incontables años afirmados en los cercos. Abrazados a las estacas soportamos los vientos huracanados, el granizo, la escarcha y los soles que partían la tierra y llenaban los palos secos de lagartijas. Nuestras cabezas de jabón se disolvían por la nostalgia. Se gastaban nuestros ojos por mirar tanto los mismos cerros, los mismos manzanos y los mismos álamos cimbrados por el viento desatado del noroeste. Levantamos cuanto pudimos nuestras casas, juntamos piedras y pies derechos, tijerales y miles de tejuelas partidas a machetón, pero se mutilaron nuestras manos y huyeron de nuestros brazos como pájaros por los aires, y cuando regresaron ya estábamos ciegos y mudos. No supimos de nuestro destino y echamos raíces donde se deposita el cieno del invierno. Así de a poco nos fuimos desnudando de nuestras ropas, primero de las más gruesas, luego de nuestra ropa interior. Más tarde nos desprendimos de nuestras carnes y huesos, hasta quedar solo la transparente y clara esencia sin forma ni rastro, sin apariencia alguna. ¿Acaso solo una palabra, solo una idea pura de hombre o mujer en medio del tiempo indescriptible y aullando? No deberías guardar tus lágrimas
oh Príamo, para otra ocasión que puede no llegar. Estamos en el tiempo preciso de la muerte de Héctor, el más valiente mortal de Troya. Deberías reconocerle entre los cadáveres que entierras en las noches sin luna y llorar, llorar de rabia contra el viento, contra las rocas, infinitamente. Deberías aceptar lo inevitable. Deja que los guardias enemigos te apaleen la espalda, pero cuida el futuro, Príamo. Los dioses protegen a los grandes espíritus, aún en la desgracia y en la muerte. Debes olvidar toda esta masacre, arrojar lejos estas piedras que emanan sangre. Derrama tus lágrimas, oh Príamo. No detengas tu dolor sobre esta hoguera de casas que arden en las calles de Troya. Guenteo, el cacique Guenteo, levanta su brazo izquierdo en mitad de la Vía Láctea. 7 puntas amarillas tiene la estrella del sol. Relampaguea sobre la cabeza del cacique Guenteo mientras la ceniza arde en Huilliche, allá lejos. Es el signo de la autoridad que gobierna las cosas. Te reverenciamos, hermano Guenteo, porque eres el primero de la procesión de los abandonados. 7 puntas amarillas tiene la estrella del sol. Miradla cómo estalla sobre la cabeza del primero que viaja hacia la noche. La lluvia borrará al pueblo, igual como las nubes borran las estrellas. Pero detrás del agua todo seguirá igual como siguen iguales las estrellas detrás de las oscuras nubes que las cubren. El carnicero don Ulises, gordo y cojo en su carnicería, don Lucho en el correo siempre con un lápiz en la oreja, la señora Albina, la costurera, con su risa estridente continuará espantando los fantasmas del mal. Nancho el loco camina en redondo a grandes zancadas por la plaza. Continúa la algarabía de los borrachos en la cantina de don Baldomero y los ladridos furiosos de los perros de Bauche Ortega y el rechinar de una carreta lejana en la madrugada. Y yo sigo en la misma escuela primaria, llena de goteras, con los vidrios rotos, los baños inmundos. Y el auxiliar don Isaías, manco de un brazo, me regala galletas y dulce de membrillo que envía el gobierno. Queda en mi boca el sabor apestoso de la leche de la Alianza para el Progreso. Seguiré enamorado en silencio de la Doris, mi compañera de curso. Cuando sea grande, jamás escribiré poemas. Seré un marinero apátrida sin memoria. Cuando la lluvia escampe, el arco iris abrirá sus alas como un inmóvil pájaro de ausencia. Muchos años después, la Doris leyó este poema. Y te dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Eso. El tiempo no es más que regreso a otro tiempo. Todos nos reuniremos alguna vez bajo la tierra. Alguien nos reconocerá a la vuelta de una esquina. Será como venir a saludar desde otra época. Rolando Cárdenas. Tengo unos homenajes, pero me voy a saltar los homenajes y me voy a ir a los mensajes. Mensajes de última hora a Changuitad y Curaco de Vélez. Primer mensaje. La realidad no fue como la recordamos. Nada es como creemos que es.
Por eso me gustaría volver al país de la infancia, en Changuitad, ese país que recuerdo, que veo a veces en sueños, que no existe ni existió, pero que está en mí cual un faro que indica el camino recto de los crepúsculos y que mantiene a raya los infiernos. Tengo derecho a estas nostalgias. Nadie me puede decir que no ame los ríos que amo, que no huela la menta de las ciénagas, que no arda en mí la chamisa reseca, lista para encender el primer fuego de la mañana. Tengo derecho y ningún dictador fascineroso me los puede quitar. Derechos de animal rumiante del pensar que extraña a su otro animal. Está bien que me vengan estas nostalgias, por el amor que nos tenemos con las estrellas y con el mar, sobre todo con el mar. Desterrado de mi tierrita, mas no desterrado de la vida. Mañanas de cavilar, tardes para repasar lo que se piensa, lo que al fin es nada después del pensar, y después otra vez pensar y seguir contra los portones cerrados del cielo. Estoy derramado de edad sobre quemante y duro suelo, no hecho para los huesos y el descuero, pero sí listo el pie para partir, el mismo pie que no olvida que antes fue luz. Segundo mensaje, 26 de abril de 1959, domingo de nubes con sol a las 3. Jaime Gil de Biedma dio principio a un ejercicio en pronombre primero del singular indicativo. Cito a Jaime Gil de Biedma en realidad como pretexto para saludar a mis padres, que jamás leerán este ejercicio mío en pronombre primero del singular. Soy yo, les digo, aquí tienen a su hijo ya en ese momento, en la 4ª década de su vida, siempre listo para la tristeza que emerge desde los zapatos, especialista en el arte de irrealizar. Vean a su antiguo bebé, aquejado de inexplicables dolores en su sombra, casi ya sin fuerzas para roer el duro hueso de los días que se precipitan indiferentes y hermosos. Tenía yo 11 meses de respirar cuando Jaime Gil de Biedma trataba de decir lo que comprendía de las cosas. Ahora me correspondió a mí hacer lo mismo y no lo haré bien. Desde luego porque no comprendo nada, salvo que hoy es 18 de junio de 2000, según calendario gregoriano que nos rige, y no escribiré nada que realmente importe a mis padres. En estos momentos hace además un frío glacial que me destruye las palabras. Siempre he opinado que la virtud estaba en conseguir lo que no se alcanza, en vivir donde no se está, en estar más vivo después de muerto que cuando se está vivo, en conseguir, en fin, algo imposible, absurdo, en vencer como obstáculos la propia realidad del mundo. Este último pertenece a Fernando Pessoa. Me voy a saltar son 4 mensajes, me voy a saltar el 4.º mensaje y voy a ir ya suficiente de tanta poesía. Un recuerdo a quien fuera profesor, amigo, lingüista, Constantino Contreras, el acordeón del mar. En los esteros de San Javier, el acordeón del mar estira y acorta sus olas para producir la melodía que se grabará para siempre en la memoria de los que partirán mañana hacia los esplendorosos horizontes del silencio. El transparente y rumoroso vals de las aguas es la música de fondo que acompaña la conversación con Constantino y Maribel sobre islas y obsesivos navegantes de incierto destino. Historia de hombres y mujeres quienes de pronto se transforman en animales con pezuña, en rocas marinas, en madera labrada a hacha, incluso en aves que suelen atravesar de una isla a otra a la velocidad del planeador
bajo los arcoíris nocturnos. Ella, verso en ristre, viene de Islas Canarias. Pero antes del desierto norteafricano y antes de Cuba y de las Vascongadas y más antes de los huenches que alguna vez poblaron el archipiélago atlántico. Constantino, por su lado, viene de la isla de Boygue, luego de la costa de Diane, siguió por Valdivia, Madrid, Osorno, Long Beach, Temuco. Filólogo de las aulas de la tierra, ha devenido buzo pescador en las audibles nubes del lenguaje. Hablamos y hablamos mientras la noche entra sin hacer ruido por las ventanas abiertas. Doña Flor, la perra de la casa, ladra con aire melancólico, quizás respondiendo a los lejanos aullidos de perros marinos, imposibilitados por alguna secreta maldición de respirar el aire verde de los campos. Ya casi vencidos por el sueño, nos decimos con desgano que tal vez lloverá mañana, el día en que Sandra y yo partiremos hacia lugares prosaicos donde todo se compra y se vende moneda por moneda. Mañana tal vez lloverá o tal vez haya sol quemante sobre las colinas, no lo sabemos en realidad. Pero sí sabemos que no habrá despedida, que no habrá verdadera separación de los cuerpos de sus sombras, sino cuando ya no quede lenguaje para hacer hablar a las cosas de este mundo. Y el último texto, Ítaca. Y cuando al fin arribas a Ítaca, no hay perro ni casa. Nadie ha oído hablar jamás de una tal Penélope. El nombre Ulises pertenece a un idioma desconocido. Lo que hay es una isla pelada, floreciente fue alguna vez, dicen, pero no lo creo ni lo creeré. El viaje fue rutinario, ni sirenas ni comedores de loto. Las diosas y las ninfas brillaron por su ausencia. No hay pues motivo para escribir nada memorable después de tantos años de vagabundeo por lugares cuyos nombres no vale la pena recordar. En Ítaca estás. Caminas por el sendero que conduce a la casa que construiste de joven. Los ojos van de pronto hasta los álamos plantados en hileras junto al arroyo. Ellos permanecen en dirección contraria a la noche y guardan el nido de los barcos en sus follajes. Ah, de la casa, la estrecha puerta se abre a la penumbra que el sol apenas aniquila por un rato. Tu casa, la escalera, la cocina, siempre la cocina. El polvo de las cornisas, aquí hablabas con Dios mientras llovía y dejaba de llover cada tanto. Ítaca no es la infancia, y nunca estuviste allí ni con los vivos ni con los muertos, y no puedes recordar sino el único borroso día cuando el viento pasó por los huecos del aire. No construiste casa alguna, ni Ítaca es Ítaca, y no has viajado tampoco a ninguna isla. Solo escribiste algo que no tiene tal vez más sentido que el agua que corre hacia el mar.